Vamos a calcular algunos ángulos que se dan, por ejemplo, en un automóvil que tiene las puertas abiertas, etc. Entonces dibujamos, por ejemplo, la línea del horizonte, dibujamos, por ejemplo, el cuadrilátero donde va incorporado el auto, dibujamos aquí la parte trasera. Entonces tenemos que esto es una caja, la caja viene por aquí y llega, por ejemplo, vamos a poner el primer tramo hasta aquí, el de la puerta aquí y el de la parte anterior por aquí. Entonces esto fuga hacia ese punto y esto fuga hacia aquel punto. Y ahora a partir de aquí, por ejemplo, hacemos una línea inclinada y otra inclinada cuya fuga debe quedar sobre esta recta. Eso quiere decir que si corta aquí arriba, a ver si nos entra adentro, bueno, aquí arriba, pues esta también cortará en el mismo punto. Entonces tenemos ya que la parte superior del auto es esta, sabiendo que esto también fuga hacia aquel punto. Ahora esto fuga hacia aquel lado y vamos a poner esto por aquí, así. Esto baja un poco, pero le damos cierta curvatura. Poniendo aquí, por ejemplo, una rueda y, por ejemplo, aquí la otra rueda también fugando hacia aquel punto. Pues tenemos aquí una elipse y aquí la otra elipse. Por efecto de la perspectiva cónica está más apaisada, más excéntrica. Bueno, esta es la forma del auto. Esto también entraría un poco hacia adentro. O sea que... Bueno, vamos a prescindir de esto que entra hacia adentro y quedarnos con un plano vertical que es el que define esa fuga. O sea que realmente, para entenderlo, si esto se cierra y es más estrecho arriba, lógicamente la fuga de esta línea y esta no va a ir a este punto, sino que queda más hacia este lado, ¿no? Pero nosotros lo que nos interesa es la pendiente de este plano, que viene dado por la línea de máxima pendiente, que es en realidad la que es perpendicular a esta de aquí, imaginando que fuera una recta y esto fuera plano. Entonces la de máxima pendiente es la que tiene la fuga en ese punto y es la que nos interesa calcular su ángulo. Y si, por ejemplo, esto lo abrimos, también viene, por ejemplo, por aquí, habría que calcular la dimensión para que fuera igual que este en el espacio. Y luego el ángulo este también respetarlo aquí, ¿no? Si sabemos que esto fuga también hacia aquel punto, ¿no? Entonces lo que quiero es calcular, por ejemplo, el ángulo que forma este plano, el plano de la trasera del cristal, por ejemplo, con este. Y si, por ejemplo, mantenemos que, por aquí vamos a poner esto así con curva, aquí también esto con curva, ya no represento esto. Lógicamente esto, pues esto puede venir recto, pero esto se curva. Vamos a hacer que esto tenga algo de curvatura también. Entonces una puerta que esté abierta, por ejemplo, que siga esta dirección, habría que calcular este ángulo. Esto fuga hacia este punto, la parte superior también fugará hacia el mismo, hasta llegar aquí. Y luego la ventanilla inclinada, y esto inclinado también. Bueno, pues podemos calcular, por ejemplo, también el ángulo que forma la puerta abierta con el coche, o sea, qué ángulo se ha abierto la puerta, ¿no? Por ejemplo, quedaría un asiento del auto y aquí, por ejemplo, el salpicadero. Hasta llegar ahí al final, aquí el volante, salpicadero y allí detrás. Bueno, esto vamos a ponerlo prácticamente recto y la curva viene más hacia aquí. Y aquí vamos a poner una elipse interior y aquí otra. Entonces tenemos varios elementos ahí para calcular en un auto.
vamos a reforzar un poco las líneas para que se vea un poco mejor. Entonces marcamos, por ejemplo, aquí con la forma de los faros que tenga, aquí el hueco, aquí el parachoques, aquí por ejemplo la rueda con la elipse, vamos a poner un asiento, por ejemplo, el volante, como decíamos, y el salpicadero con la forma que tenga. Y por detrás el detalle para el parabrisas, la parte esta de superior, y luego aquí esto que subía. Entonces si vamos a calcular, por ejemplo, el ángulo que formaba esto aquí, vamos a poner aquí un detalle, esto que viene por aquí, y ahora aquí ya vendrá pues el asiento trasero, etcétera. Esto aquí enfrente, ya no representamos esto. Si hacemos, por ejemplo, este elipse, que parece que tendría que tener el eje mayor perpendicular a esta dirección, vamos a representar ahora esto, y aquí el hueco, que no tiene por qué ser redondo. Bueno, tenemos aquí varios elementos y decíamos que íbamos a calcular este ángulo y este. Bueno, entonces directamente nos alejamos un poco para que quepa todo un poco dentro. Entonces decíamos, primero, para calcular el punto de vista, cogemos el punto medio de estas dos fugas, hacemos la semicircunferencia una vez que obtuvimos el punto medio, que por ejemplo queda aquí, y ahora lo que hago es encuadrar una elipse cualquiera, por ejemplo esta, en un cuadrilátero que tenga la fuga hacia ese punto, y hago la línea diagonal, y esta diagonal corta a la vertical en un punto ahí arriba, ¿no? Una vez que tengo este punto, cojo esta medida y hago un arco hasta que me corte a este. Bueno, pues tengo que este es el punto de vista batido para esta perspectiva y queda a esta distancia respecto al plano del cuadro. Vamos a coger, por ejemplo, imaginando que esto llegue hasta aquí al final y la proyección de esto cae aquí sobre la vertical, la rueda por detrás corta aquí en el final, pues este es el final de la proyección del coche, prescindiendo de la pequeña curvatura que hay aquí, intersección de esto con esto. O sea que la curvatura, si proyectamos estos puntos, vendría por aquí. Por aquí trazamos la traza y tenemos una traza paralela a la línea del horizonte, que es esta. Bueno, una vez que ya tenemos calculado el punto de vista, entonces para calcular lo que decíamos, pues, por ejemplo, vamos a terminar esto un poco, para calcular, pues, y esto también, por ejemplo, por aquí, hacer esta línea por aquí. Bueno, decíamos que íbamos a ver qué ángulo formaban estas dos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es esta línea, ya quedamos en que era la dirección de esta fuga para la de máxima pendiente, pues ya tenemos la fuga de las líneas de máxima pendiente, ¿no? Que decíamos que era esta, no tenía nada que ver con esta, ya que esta tenía inclinación hacia adentro, igual que esta también tiene inclinación hacia adentro, ¿no? Entonces teníamos esta fuga y teníamos el punto de vista aquí. Eso quiere decir que realmente desde el punto de vista que está aquí en el espacio sigue esta dirección. Entonces tenemos este triángulo, hay que abatirlo, o sea, uno este punto con este, y ahora este triángulo lo que hago es coger este punto haciendo centro en F2, hago un arco y tengo aquí ese punto de vista abatido ya.
O sea que realmente el punto de vista que quedaba aquí me queda aquí abatido. Pero la dirección de esas fugas es esta. Bueno, eso quiere decir que tendré que unir ese punto con este, con lo cual ya tengo este ángulo que es realmente el ángulo real. Este es el ángulo real que forma la línea de máxima pendiente con el plano horizontal, ¿no? O sea, se supone el del suelo, o este sí es horizontal, aunque esté abombado, ¿no? O sea que este es el ángulo que forma, vamos a entenderlo así, mejor aquí. O sea, si este es el coche, ¿no?, por la parte de atrás, entonces tenemos que esta línea forma con el ángulo horizontal aquí, con el plano horizontal, este ángulo que llamaré alfa, ¿vale? Bueno, pues exactamente esta línea pasa lo contrario. De repente, este está abierta a cierto ángulo y también podemos calcular este ángulo respecto a la horizontal, ¿no? Entonces, como este es respecto a la horizontal, tenemos que es este ángulo. Entonces, si yo, por ejemplo, que es igual que este, si ahora calculo este respecto a la horizontal, que es este, sumando los dos, yo obtendré el ángulo que forman las dos, o sea, esta línea y esta, ¿no? Esto también tendrá curvatura, pero prescindimos de la curvatura, hacemos la línea, tenemos la fuga aquí abajo y el proceso es el mismo. Una vez que tengo la fuga, tengo aquí el punto de vista, lo que hago es abatir este triángulo hacia aquí. O sea que en realidad vuelvo a hacer centro aquí, hago el arco, me queda en este punto y ahora uno este punto con ese de abajo. Bueno, pues tengo que este es el ángulo que llamaré phi y es el que corresponde en realidad a la línea esta con el plano horizontal. Con lo cual, si sumo phi más alfa, o sea, sumando este ángulo más este, o sea, esto, este es el ángulo que forma esta línea con esta, ¿vale? Y el ángulo que forma, pues por ejemplo, la puerta que viene por aquí, que corta aquí y tiene aquí la fuga, con, por ejemplo, con el plano vertical. Bueno, pues basta con que una este punto con V. Entonces, al unir con V ya tengo que, en el abatimiento tengo este ángulo. O sea, hago una paralela por este punto, por la traza, o sea, donde esto se proyecta aquí abajo, tenemos la traza. Entonces, sigo la dirección esta y ahora ya sé que este es el ángulo que forma realmente esto, es el ángulo que forma respecto al plano vertical. Bueno, si quisiera obtener todas las medidas del auto, lo único que tendría que hacer es hacer un abatimiento de esto. Entonces, por este punto, lo que hago es una paralela a esta línea. Entonces ya tengo una paralela a esa línea, más o menos por aquí. Mientras que aquí hago la ortogonal, que sería una paralela a esta, ¿no?, a esta de aquí, por V, ¿no? Y ahora alineo V con este punto y obtengo aquí ya la medida real a escala del auto. Mientras que si alineo la parte anterior con V, obtengo la parte anterior del auto. Con lo cual aquí ya tengo las medidas. Si esto está bien trazado y la puerta viene por aquí, al hacer la paralela, que más bien viene por aquí, y al alinear el punto de vista con los dos extremos de la puerta, pues tengo aquí la dimensión de la puerta y el ángulo este, que será igual al ángulo que forma realmente en el espacio esta línea con la de la puerta, que es esta, ¿no? O sea, este sería el ángulo que llamaré beta y está en verdadera medida. Bueno, pues como vemos podemos obtener prácticamente todo, bueno, sin el prácticamente, podemos obtener todos los datos de la perspectiva, de las medidas, etcétera, del auto, sin problema ninguno, ¿no?, mediante abatimientos, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un poco el boceto del auto y a partir del boceto hacemos todos los demás detalles. Vemos que estas dos elipses deben de estar alineadas y podríamos ahora pues hacer, por ejemplo, un detalle para la llanta, aquí otro. El mismo aquí, por ejemplo. Marcando pues más detalles para el auto. Bueno, hay que fijarse también en las elipses, es fácil que haya algún fallo en la perspectiva, porque hacer las elipses es complicado, pero bueno, ahí estaría el interior del maletero, ¿no?, con la parte correspondiente al asiento. Y ver, por ejemplo, que esta línea debe fugar hacia aquí, entonces
bueno, como tiene curvatura no se sabe, pero debería estar como más recta, igual que esta también fuga hacia ese punto.